Se ha hablado mucho sobre el proyecto de tanque superpesado más famoso de la historia. Su impresionante masa, su potencial y sus obvios defectos han sido analizados detalladamente desde hace mucho tiempo. Pero hoy intentaremos comprender cómo una máquina tan contradictoria logró finalmente materializarse en metal. Amigos, les presento al Maus, el tanque superpesado alemán que se convirtió en el símbolo máximo de la gigantomanía de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue que los calculadores y pragmáticos alemanes se decidieron a crear un monstruo de 188 toneladas que físicamente no podía cruzar ningún puente? ¿Por qué, en condiciones de una crisis extrema en el frente, la dirección del país continuó gastando recursos escasos en un proyecto que estaba evidentemente condenado al fracaso? Hoy analizaremos detalladamente cómo esta contradictoria máquina recorrió el camino desde los planos hasta los prototipos reales. Asegúrense de ver este episodio hasta el final. Descubrirán cómo la búsqueda de una absurda arma de venganza frenó los éxitos de la producción en serie de Alemania y qué sucedió realmente cuando este gigante de acero llegó al polígono de pruebas. Comenzamos. En la primavera de 1943, en una de las salas del cuartel general del mando alemán en Prusia Oriental, se encontraba una estructura extraña. Tenía la altura de un edificio de 3 pisos y 10 metros de largo. No estaba hecha de acero, sino de madera y madera contrachapada, pero repetía exactamente las dimensiones del futuro vehículo de combate. El modelo de madera no pesaba, por supuesto, 200 toneladas. Pero para quienes lo construyeron, el peso no era lo importante. Lo importante era la silueta, un chasis anguloso, pesado y amenazante, con una torreta que por sí sola parecía del tamaño de una casa pequeña. Este modelo no fue llevado allí para los ingenieros. Fue llevado para un solo hombre. La dirección de Alemania había tenido desde hacía mucho tiempo una debilidad por todo lo más grande, lo más potente y lo más impresionante. Y cuando la copia de madera del futuro tanque apareció en la sala, el efecto fue exactamente el que esperaban los autores de la presentación. Es difícil decir qué causó un impacto más fuerte, si las proporciones de la máquina o la seguridad con la que los ingenieros hablaban de sus capacidades. Pero la decisión se tomó casi de inmediato. El proyecto recibió luz verde. En el papel, todo parecía lógico. Un tanque capaz de resistir prácticamente cualquier proyectil existente. Un tanque cuya armadura lo hacía invulnerable desde el frente a cualquier distancia razonable de combate. Una máquina que, con su sola apariencia, debía cambiar el rumbo de las batallas. Solo había un detalle que nadie en la sala del cuartel general mencionó en voz alta. Un modelo de madera se podía ensamblar en pocas semanas con el trabajo de un taller de carpintería. Pero transformar esas proporciones en acero de combate, encontrar metal del grosor necesario, diseñar componentes capaces de soportar el propio peso de la máquina y construir un motor con la potencia adecuada, era una tarea completamente diferente. Y para eso no se necesitarían unas pocas semanas, se necesitarían casi 2 años. El primer ejemplar funcional aparecería solo a finales de 1944, cuando la situación de Alemania ya sería muy diferente a la de la primavera del 43. Y cuando llegara ese momento, resultaría que muchos problemas que parecían minucias en la etapa del modelo de madera se habían transformado en algo mucho más grave. Pero vayamos por partes, porque antes de hablar de la máquina terminada, es necesario comprender quién estuvo realmente detrás de este proyecto. ¿Quién asumió la audacia, o quizás la temeridad, de convertir un juguete de madera en uno de los tanques más costosos y controvertidos de la historia? Y este hombre no fue una elección al azar. Ferdinand Porsche, a principios de la década de los 40, no era simplemente un ingeniero. Era un hombre cuyo nombre la dirección de Alemania pronunciaba con especial confianza. Para ese momento, contaba con décadas de desarrollo a sus espaldas, desde los primeros automóviles eléctricos hasta los vehículos de serie que ya llevaban su apellido. Sabía cómo hablar con quienes tomaban las decisiones en la cima. Y, lo que era aún más importante para esta historia, rara vez les decía que no. Precisamente por eso, cuando se empezó a hablar de un tanque superpesado,
la elección recayó en él. El proyecto recibió la designación de trabajo TIP 205. Más tarde, se consolidaría otro nombre para la máquina, Maus, que en alemán significa ratón. El nombre se eligió intencionadamente de forma irónica para despistar a quienes pudieran enterarse del proyecto antes de tiempo. Porsche asumió el trabajo con un entusiasmo difícil de ignorar. Pero hubo un episodio que explica mucho sobre la naturaleza de este entusiasmo. De vez en cuando, Porsche preparaba informes especiales para la dirección del país. En ellos, informaba que el bando contrario supuestamente también estaba desarrollando tanques superpesados, de dimensiones comparables. Estos tanques no existían, ni uno solo. Tampoco había datos de inteligencia que confirmaran tales proyectos. En cambio, estos informes funcionaban perfectamente como argumento. Si el enemigo construye algo similar, entonces no podemos quedarnos atrás. Por lo tanto, los recursos para el TIP 205 debían asignarse sin demora. El círculo se cerraba sobre sí mismo, y lo cerraba precisamente el hombre que estaba personalmente interesado en la continuación del proyecto. Más tarde, el ministro de Armamento Albert Speer recordó este episodio de manera bastante directa. Según él, Porsche asumió esta iniciativa intentando complacer a la dirección del país. Y ya entonces estaba claro que una máquina con una masa de 200 toneladas solo se podía construir en ejemplares individuales y no en una serie capaz de influir en el curso de los acontecimientos. Speer lo entendía. Guderian, el inspector de las tropas blindadas, también lo entendía, pero sus voces en este asunto específico resultaron ser más débiles que la confianza personal de la dirección en un solo diseñador y sus informes regulares sobre peligros que no existían. Bajo esta presión ficticia, el proyecto recibió una prioridad real. Pero diseñar un tanque en el papel y dibujar un impresionante modelo de madera era la parte fácil de la historia. Mucho más difícil resultó tomar estas ambiciones y traducirlas en cifras concretas, en milímetros de blindaje, en toneladas de peso, en caballos de fuerza de un motor que ni siquiera existía aún en la realidad. Y cuando estas cifras se plasmaron en el papel, quedó claro que se trataba de una máquina que iba mucho más allá de todo lo construido anteriormente. La máquina terminada recibió la designación oficial de PZK PFW U8, es decir, el octavo en la línea de vehículos blindados de combate de esta familia. Pero detrás del seco índice se ocultaban cifras que vale la pena analizar por separado, porque juntas simplemente superan la imaginación. La longitud del chasis era de 10 metros. Para comparar, esta es la longitud de dos automóviles de pasajeros, colocados uno detrás del otro, sin dejar espacio entre ellos. El ancho era de casi 4 metros. El tanque físicamente no cabía en una carretera estándar sin salirse de los límites laterales. Pero la cifra principal era la masa, 207 toneladas. Para entender lo que esto significa, tomemos como comparación el tanque de serie más pesado de ese periodo, el PZK PFW U6 Tiger A USFB, conocido también como Tiger II o Tigre Real. Una máquina que por sí sola era considerada un peso pesado de su tiempo. Pues bien, el nuevo tanque resultó ser un 50% más pesado que el Tigre Real. No un 5 ni un 15, sino la mitad del peso total del Tigre por encima de este. Si traducimos 207 toneladas en una imagen más comprensible, es el peso aproximado de unos 35 ballenas azules adultas, los animales más grandes del planeta, colocados juntos sobre una sola plataforma de acero. Y aquí surge la primera pregunta lógica. ¿De dónde surgió semejante masa? Un tanque no es simplemente un bloque de acero de forma arbitraria. Cada tonelada en él cumple una función. Y en el caso de esta máquina, casi toda la masa se destinó a una dirección concreta: la protección. Este tanque se construyó bajo un principio que se puede resumir en una frase: es mejor que no llegue a su destino, a que sea penetrado por un proyectil. Suena lógico en teoría, pero detrás de esta lógica había toda una cadena de compromisos de ingeniería, cada uno de los cuales arrastraba al siguiente. Un blindaje más grueso significaba un chasis más pesado.
Un chasis más pesado requería un motor más potente. Un motor más potente exigía más combustible y más espacio para este. Más espacio aumentaba nuevamente la masa. Un círculo vicioso del que los ingenieros no lograron salir. Simplemente continuaron aumentando cada parámetro hasta que obtuvieron una máquina que, por sus dimensiones, se acercaba más a un edificio pequeño que a un vehículo de combate militar. Y este blindaje, que se convirtió en la causa de todos los demás problemas, merece una atención especial. Porque las cifras allí también son capaces de sorprender, incluso a quienes conocen bien la tecnología de ese periodo. La placa de blindaje frontal del chasis tenía un grosor de 200 milímetros, 20 centímetros de acero, instalados a un ángulo de 35 grados respecto a la vertical. Este ángulo no era un detalle casual ni una decisión estética. Un proyectil que impacta en una superficie inclinada recorre físicamente una distancia mayor a través del metal que si la placa estuviera colocada de forma vertical. Además, con un ángulo adecuado, el proyectil puede simplemente resbalar sin penetrar el blindaje. 20 centímetros inclinados funcionan como un grosor significativamente mayor colocado de forma vertical. Los laterales del chasis estaban protegidos por una placa de 180 milímetros de grosor. La parte trasera tenía 160 milímetros. Incluso el punto más débil de este chasis superaba en grosor al blindaje frontal de la mayoría de los tanques de la época. Pero el verdadero récord lo estableció la torreta. La parte frontal de la torreta tenía 240 milímetros, 24 centímetros de acero monolítico. Los laterales y la parte trasera de la torreta tenían 200 milímetros en cada lado. En otras palabras, la torreta de esta máquina estaba protegida prácticamente de la misma manera desde todas las direcciones, lo cual era una rareza para los tanques de ese periodo, donde los laterales se hacían tradicionalmente mucho más delgados que la parte frontal. Si intentamos imaginar esto en la práctica, el impacto de la mayoría de los cañones antitanque existentes en ese momento desde una distancia frontal no garantizaba en absoluto la penetración de este blindaje. La máquina realmente estaba protegida a un nivel inalcanzable para otros tanques de serie. Pero aquí conviene detenerse y hacer una pregunta sencilla. ¿A qué precio se logró esta invulnerabilidad? Cada centímetro de acero es peso. Y cuantos más centímetros hay, mayor es la masa que se debe mover, transportar por las carreteras y trasladar a través de ríos y puentes. Los diseñadores construyeron prácticamente una fortaleza impenetrable, pero las fortalezas, como es sabido, no se caracterizan por su movilidad. Y en esta contradicción entre la invulnerabilidad y la movilidad radicaba el principal problema de todo el proyecto, un problema que se haría evidente un poco más tarde cuando se tratara de la logística. Pero antes vale la pena analizar con qué debía responder esta fortaleza blindada al fuego enemigo, porque el armamento de esta máquina resultó ser una decisión no menos inusual que su protección. Como cañón principal, los ingenieros no eligieron un nuevo diseño, sino un sistema ya existente, un cañón de 128 milímetros. Este mismo sistema se había instalado poco antes en el cazacarros bajo la designación Jack Tiger, un pesado vehículo autopropulsado basado en la misma familia de máquinas. La decisión fue pragmática. Estas piezas de artillería pesada se diseñaron originalmente para velocidades de salida elevadas, lo que significaba una excelente balística. Para un cañón de tanque, estas cualidades significaban la capacidad de penetrar el blindaje del enemigo desde una gran distancia. Y la distancia aquí realmente impresiona. El disparo apuntado con este cañón se realizaba desde una distancia de 2 kilómetros. A ese rango, el arma destruía con garantía a la gran mayoría de los tanques existentes en ese periodo, independientemente de qué lado estuvieran orientados hacia el tirador. Sin embargo, la decisión más interesante de los diseñadores no estuvo en el calibre principal, sino en el armamento secundario. Tradicionalmente, los tanques pesados recibían ametralladoras para combatir a la infantería y a los vehículos ligeros a corta distancia. Aquí se decidió lo contrario. En lugar de ametralladoras, se instaló un cañón de 75 milímetros acoplado coaxialmente
con el calibre principal en la torreta. Un segundo cañón de este tipo estaba planeado para instalarse por separado como medio antiaéreo para la protección contra ataques desde el aire. Resulta una situación que en el papel parece casi cómica. Una máquina cuyo propósito principal era neutralizar los tanques enemigos. A larga distancia estaba equipada adicionalmente con otro cañón completo, en lugar de una simple ametralladora. En términos de potencia de fuego, este tanque superaba a muchos vehículos autopropulsados de la época que se consideraban cazacarros especializados. Y aquí cabe hacerse una pregunta evidente. ¿Para qué necesitaba una máquina tan lenta y pesada, que apenas podía moverse, un cañón capaz de alcanzar un objetivo a 2 kilómetros de distancia? La respuesta a esta pregunta es mucho más aleccionadora de lo que parece a primera vista. Un alcance de disparo de 2000 metros solo tiene sentido si el tanque logra ocupar una posición ventajosa y mantenerla. Pero con esto, la máquina de 207 toneladas tuvo problemas desde el principio, y la causa no fue el cañón, sino el sistema encargado de moverlo. Para obligar a semejante masa a moverse, se requería un motor como nunca antes nadie había construido. Mover un chasis de 207 toneladas era una tarea para la cual simplemente no existía un motor de automóvil o de tanque convencional en esa época. Por lo tanto, los ingenieros tuvieron que desarrollar la planta motriz prácticamente desde cero. De esto se encargó el ingeniero Joseph Caes, de la compañía Porsche. El motor resultante tenía un desplazamiento de 44,5 litros. Para comparar, esto es aproximadamente 20 veces el desplazamiento del motor de un automóvil de pasajeros promedio de ese periodo. La potencia era de 1080 caballos de fuerza. Este motor no se construyó en las instalaciones propias de Porsche, sino en las líneas de producción de la compañía Daimler-Benz, donde se disponía de equipos capaces de manejar un componente de tal envergadura. En el papel, 1080 caballos de fuerza suena impresionante. Para comparar, en el Tigre real, que ya mencionamos como el tanque de serie más pesado del periodo, el motor entregaba unos 700 caballos de fuerza para una máquina con una masa casi la mitad menor. Parecía que el cálculo era lógico. A mayor masa, se requería más potencia, y los ingenieros proporcionaron esa potencia. Pero aquí está el resultado, que se obtuvo en la práctica. La velocidad máxima final de la máquina fue de solo 20 km por hora. 20 km por hora es una velocidad a la que una persona entrenada puede correr una distancia corta. En carretera, un ciclista superaría fácilmente a esta máquina sin esforzarse demasiado. Y en terrenos irregulares, la velocidad disminuía aún más, reduciéndose a solo unos pocos kilómetros por hora. El resultado fue una máquina con una potencia que en el papel superaba los indicadores de cualquier otro tanque de serie de la época, pero en la práctica, esta potencia se gastaba casi por completo en simplemente mover su propio peso. El motor simplemente no tenía reserva para velocidad, maniobrabilidad o un cambio rápido de posición. El enorme motor estaba listo. La colosal masa teóricamente podía moverse. Pero surgió un problema en el que, en la etapa de diseños y cálculos, nadie parecía haber pensado seriamente hasta el final. ¿Cómo llevar esta máquina hasta el lugar donde debía ser utilizada? 207 toneladas no solo eran un problema para el motor, también eran un problema para toda la infraestructura de carreteras y puentes de la época. Ninguno de los puentes existentes en ese momento en Europa estaba diseñado para una carga de ese nivel. La mayoría de los puentes se proyectaban calculando decenas de toneladas, como máximo para vehículos con un peso de 70 a 80 toneladas. Una máquina, con un peso más de 2 veces superior, simplemente rompería la estructura del puente antes de llegar a la mitad del tramo. Se producía una situación absurda. Un tanque que debía garantizar la seguridad del territorio, físicamente no podía llegar a la mayoría de los lugares donde esa protección podría ser necesaria. Porsche se encargó nuevamente de resolver este problema. Diseñó un vagón de ferrocarril especial de 26 metros de largo, montado sobre 14 ejes. La idea consistía en distribuir el enorme peso de la máquina sobre una gran superficie y sobre numerosos pares de ruedas. De este modo, la carga sobre cada sección específica de la vía y sobre los puentes ferroviarios existentes
se reducía a un nivel aceptable. El vagón resolvía el problema del transporte ferroviario. Pero el tanque no podía moverse exclusivamente por vías de tren para siempre. Tarde o temprano, tendría que descender del vagón y moverse por sus propios medios, incluso a través de ríos donde no había puentes de carretera o de tanques convencionales, o donde estos nuevamente no soportarían tal masa. Y aquí los ingenieros propusieron una solución que suena casi como un episodio de una película de aventuras. El tanque debía cruzar los ríos no por un puente, sino por el fondo. El diseño del chasis permitía que la máquina se sumergiera hasta una profundidad de 8 metros, es decir, que desapareciera por completo bajo el agua y se moviera por el fondo del río sobre sus orugas hasta alcanzar la orilla opuesta. La tripulación en el interior no se asfixiaba por una razón sencilla. Hacia arriba, a la superficie, se extendía un tubo especial de snorkel, a través del cual se aspiraba aire para que la tripulación respirara y para el funcionamiento del motor. En sí misma, la solución era bastante ingeniosa desde el punto de vista de la ingeniería. Realmente, resolvía el problema de los puentes, allí donde no quedaban otras opciones. Pero detengámonos por un segundo y evaluemos la imagen completa. Una máquina protegida por 20 centímetros de blindaje frontal, armada con un cañón capaz de alcanzar objetivos a 2 kilómetros de distancia y con un motor de más de 1000 caballos de fuerza, debía sumergirse literalmente bajo el agua y avanzar lentamente por el fondo de un río, respirando a través de un tubo, solo para llegar a su lugar de despliegue. Un tanque que debía infundir temor al enemigo con su sola presencia, pasaba gran parte de su trayecto en un vagón de ferrocarril especial o bajo el agua, oculto a la vista de los demás. Difícilmente era esta la imagen de poder invencible que se había proyectado en la sala del cuartel general en la primavera del año 43. Sin embargo, la logística resultó ser solo uno de los problemas sobre los cuales se prefería guardar silencio. Hubo un hombre que vio toda la situación en su conjunto, desde el costo hasta la utilidad práctica, y sus palabras, conservadas en sus memorias, explican mucho de esta historia. Albert Speer ocupaba el cargo de ministro de Armamento, la persona responsable de decidir hacia dónde se dirigían los limitados recursos industriales y de materias primas del país. Y precisamente desde esa posición veía el proyecto TIP 205 de una manera completamente diferente a como se veía en la sala del cuartel general en la primavera del 43. Speer entendía perfectamente algo muy simple. Era físicamente imposible construir una máquina de más de 200 toneladas en una gran serie. Se destinaba demasiado acero a una sola unidad. El ensamblaje era demasiado complejo. La producción de cada ejemplar requería demasiado tiempo. Se trataba de una tecnología que solo se podía fabricar en unidades individuales, y no de un tanque capaz de influir realmente en el resultado de las batallas mediante su presencia masiva en el campo de batalla. En esta opinión, Speer no estaba solo. Heinz Guderian, el inspector de las tropas blindadas, el hombre responsable del empleo real de los vehículos blindados en combate, compartía la misma postura. Dos influyentes especialistas, cada uno en su área, coincidían en una cosa: el proyecto no justificaba los recursos invertidos en él. Más tarde, al recordar este periodo, Speer describió la situación con bastante franqueza. Según él, Porsche asumió esta iniciativa intentando complacer a la dirección del país y estaba dispuesto a continuar con el trabajo incluso cuando la utilidad práctica del proyecto despertaba serias dudas en la mayoría de los especialistas involucrados. Vale la pena señalar otro punto que Speer destacó por separado. Para confundir a los posibles oponentes y ocultar la verdadera magnitud del proyecto, se le dio a la máquina un nombre engañosamente modesto: Maus, un nombre que es el que menos se asocia con un coloso de acero de 200 toneladas. Sin embargo, entender el problema no fue suficiente. El desacuerdo de Speer y Guderian existía, pero se quedó en un desacuerdo en el papel y en conversaciones privadas, sin transformarse en una decisión que pudiera detener la producción. Surge una pregunta lógica. Si dos personas tan influyentes veían la inutilidad del proyecto, ¿por qué no se detuvo? ¿Por qué se siguieron asignando recursos a una máquina
que los propios expertos en armamento consideraban un callejón sin salida? La respuesta a esta pregunta no radica en el campo de la tecnología, sino en el ámbito de las ambiciones humanas. Para comprender el mecanismo que impulsó el proyecto hacia adelante, a pesar de las objeciones sensatas, debemos introducir a otra figura, un hombre para quien este tanque representaba no la defensa del territorio, sino algo mucho más personal. Speer tenía un subordinado directo llamado Karl Otto Saur. Su actitud hacia el proyecto se basaba en una lógica completamente diferente a la del propio ministro. Saur estaba interesado no tanto en el resultado del proyecto como en su propia posición. Esperaba a largo plazo ocupar el puesto de su jefe inmediato y para lograrlo necesitaba ganarse el favor de quienes tomaban las decisiones en la cúspide. El apoyo a un proyecto ambicioso, espectacular e impresionante era la herramienta perfecta para ello. A diferencia de los silenciosos escépticos que entendían la inutilidad de la empresa, pero no se atrevían a objetar en voz alta, Saur actuó de manera opuesta. Habló con gran entusiasmo ante la dirección sobre el futuro de los tanques superpesados, utilizando tonos que alimentaban el ya considerable interés en la maquinaria gigante en lugar de elegir formulaciones cautelosas. Aquí la historia toma un giro que difícilmente se podría inventar incluso en la ficción. Inspirado por estas conversaciones, la persona que tomaba las decisiones finales sobre el proyecto comenzó a soñar con una máquina aún más grandiosa. Fue entonces cuando se pronunció por primera vez el nombre de un futuro tanque hipotético, el Landkreuzer Pemil Rat, que se puede traducir como el crucero terrestre Rata. La masa declarada de esta máquina era de 1.500 toneladas. 1.500. Esto no es una errata, una exageración, ni una licencia poética para lograr un efecto dramático. Era una cifra real, discutida seriamente en una reunión donde se debatía el futuro de los vehículos blindados alemanes. Para comparar, esto es 7 veces más pesado que el ya descrito tanque de 207 toneladas, que de por sí no cabía en ningún puente existente. Naturalmente, surgieron de inmediato preguntas prácticas para el proyecto. La principal era cómo transportar una máquina con una masa de 1.500 toneladas a su lugar de despliegue, cuando 207 toneladas ya requerían un vagón especial y el cruce de ríos por el fondo. La respuesta a esta pregunta, aunque lógica desde el punto de vista de la ingeniería, estaba igualmente desconectada de la realidad. Se planeaba entregar la máquina al frente por partes, en plataformas separadas, y ensamblarla en el lugar en talleres de campaña, especialmente equipados para ello, como si se tratara de una casa prefabricada y no de un vehículo de combate. La idea se quedó en el papel. Pero el solo hecho de que un proyecto así se discutiera seriamente dice mucho sobre la atmósfera en la que se tomaban las decisiones sobre la tecnología militar en este periodo. Una atmósfera donde el ruidoso entusiasmo de un solo funcionario de carrera pesaba más que los cálculos sobrios de todo un grupo de especialistas experimentados. Sin embargo, el absurdo no alcanzó su punto máximo en esa reunión. Para escuchar un argumento verdaderamente aleccionador contra todo el concepto de tanques superpesados, se requería a un hombre que mirara estas máquinas no desde una oficina del cuartel general, sino desde la línea del frente con sus propios ojos. Speer decidió emplear un último argumento que esperaba que resultara más convincente que cualquier cifra o cálculo. A una de las reuniones sobre tanques superpesados, invitó específicamente a un coronel de una división Panzer, un oficial que había regresado recientemente del frente y poseía la experiencia de combate más práctica posible. Este hombre no había visto la tecnología en planos ni en forma de modelos de madera. Había visto cómo los tanques ardían, se averiaban, se atascaban y eran penetrados en un terreno real. Su discurso fue breve, pero preciso. El coronel informó a los presentes de una cosa que no solía aparecer en los cálculos de ingeniería. Un solo impacto de un proyectil antitanque en el compartimento del motor era capaz de encender el combustible del vehículo. Dado el volumen de los tanques de combustible necesarios para un motor de más de 1.000 caballos de fuerza, esto significaba la pérdida prácticamente garantizada de todo el vehículo de combate
independientemente del grosor del blindaje en sus otras partes. En otras palabras, esta pared de acero de 20 centímetros de grosor en la parte frontal del chasis no significaba nada si un proyectil encontraba el único punto vulnerable en el lateral o en la parte trasera, donde se encontraba el motor. El argumento era tan simple y práctico que resultaba difícil de refutar con cálculos teóricos sobre el grosor del blindaje. La reacción a esto, a juzgar por los relatos conservados, fue notable. Quien tomaba las decisiones se mostró visiblemente desconcertado por esta revelación. Pero el desconcierto no equivale a la cancelación de un proyecto. En lugar de reconsiderar todo el concepto del tanque superpesado, se propuso una solución en el espíritu de todo el proyecto. No simplificar la máquina, sino complicarla aún más. Se planteó la idea de equipar estos tanques con ametralladoras adicionales que pudieran controlarse de forma remota directamente desde el interior del chasis, capaces de disparar en todas las direcciones sin necesidad de que el artillero se expusiera al exterior. Desde una perspectiva histórica, la idea era, sorprendentemente, bastante progresista. Hoy en día, las estaciones de ametralladoras controladas a distancia son una característica estándar en muchos vehículos de combate modernos en todo el mundo. Sin embargo, a mediados de la década de los 40, implementar esta idea en una forma real y que funcionara de manera confiable era una tarea al borde de la ciencia ficción. Así, un argumento práctico de la línea del frente, que debería haber detenido un proyecto ilógico, finalmente solo le añadió otra capa de ambición técnica. A pesar de la advertencia sincera del oficial del frente, el desarrollo no pudo detenerse. Quedaba por ver en qué se convertiría finalmente toda esta historia cuando los planos y las reuniones se transformaran en metal terminado. El primer ejemplar funcional del tanque se ensambló solo a finales de 1944, casi 2 años después de que se aprobara el modelo de madera en la sala del cuartel general. Para este momento, la situación en el país había cambiado radicalmente. La industria sufría una aguda escasez de materias primas. Las capacidades de producción se redirigían cada vez más hacia equipos que pudieran fabricarse rápidamente y en grandes cantidades. Fue en este preciso momento cuando se completó el ensamblaje de una máquina que desde el principio solo se podía construir de forma individual. En total, durante el trabajo en el proyecto, se construyeron 4 prototipos del TIP 205, no una serie de cientos de máquinas con las que se había soñado en la sala del cuartel general en la primavera del 43, sino 4 unidades. Ninguna de estas 4 máquinas se utilizó jamás para su propósito previsto. Ni una sola entró en posición contra un enemigo real. El tanque que debía cambiar el rumbo de las batallas con su sola presencia pasó todo su ciclo de vida en polígonos de prueba, en ensayos y en planos. Para apreciar la magnitud de los recursos gastados, es útil una comparación de costos. Un ejemplar de este tanque superpesado costaba a la producción aproximadamente lo mismo que 7 ejemplares del Tigre Real, ese mismo tanque que comparamos por peso al principio de nuestro análisis. 7 vehículos de combate completamente funcionales, cada uno de los cuales se utilizó realmente en el frente y demostró su eficacia frente a una máquina experimental que nunca abandonó los límites del polígono de pruebas. Hay un detalle amargo en esta historia que sirve como una conclusión mejor que cualquier balance. Compartiendo sus expectativas en una etapa temprana, el director del proyecto comentó una vez que si tuviera 100 de estos tanques, sin duda, sería capaz de derrotar a un enemigo serio en una de las direcciones. 100 tanques. En la realidad, construyeron 4. Ninguno de estos 4 disparó jamás un solo tiro contra el objetivo para el cual se concibió toda esta empresa, multimillonaria para los estándares actuales. La máquina por la cual se descartaron las objeciones de todo un equipo de especialistas, por la cual se asignaron materias primas en un momento de aguda escasez y para la cual los ingenieros diseñaron un vagón de ferrocarril especial y un sistema de vadeo profundo, finalmente se quedó en una curiosidad de museo y no en una unidad de combate que influyera en una sola batalla real. Hoy en día, de toda esta historia y de los 4 prototipos construidos, no se habla de 4 máquinas. Algo mucho más modesto en número ha sobrevivido, y este último eslabón de la historia
merece una atención especial para comprender realmente el precio de todo el proyecto. De los 4 prototipos construidos, ninguno ha sobrevivido hasta nuestros días en su forma original e intacta. Sin embargo, un ejemplar logró conservarse y su historia merece atención por separado. El tanque que se conserva hoy en día no es técnicamente ni el primer ni el segundo prototipo en su forma pura. Se trata de una máquina ensamblada, un chasis de un prototipo y una torreta de otro, combinados después del fin de las hostilidades en Europa. En esencia, el único mouse sobreviviente es un híbrido ensamblado a partir de piezas de 2 máquinas diferentes que originalmente ni siquiera estaban destinadas la una para la otra. Hoy en día, este ejemplar se encuentra en el Museo de Historia Militar en Kubinka, cerca de Moscú, donde cualquier visitante puede verlo. Se encuentra allí inmóvil, sin movimiento, lo cual es bastante simbólico si pensamos en la velocidad máxima de 20 km por hora que esta máquina era capaz de desarrollar incluso cuando funcionaba correctamente. Si damos un paso atrás y miramos toda la historia en su conjunto, se presenta una imagen bastante simple pero instructiva. Varias personas influyentes que entendían la completa inutilidad de la empresa prefirieron guardar silencio antes que entrar en conflicto. Un diseñador respaldó regularmente el proyecto con datos ficticios sobre desarrollos enemigos inexistentes. Un funcionario ambicioso vio en el tanque gigante no un arma, sino un peldaño para su propia carrera. E incluso la advertencia sincera de un oficial del frente sobre la vulnerabilidad real de la máquina no detuvo el proyecto, sino que simplemente le añadió otra capa de ideas técnicas irrealizables. Como resultado de esta cadena de decisiones, nació una máquina que técnicamente superaba casi todo lo construido antes en términos de grosor de blindaje, potencia de fuego y tamaño de motor. Al mismo tiempo, resultó ser prácticamente inútil desde el punto de vista práctico, demasiado pesada para los puentes, demasiado lenta para la maniobra y demasiado costosa para una producción en serie. La historia de este tanque no es una historia de fracaso de ingeniería. Los ingenieros realmente manejaron su tarea de manera excelente dentro de las condiciones que se les presentaron. Es una historia sobre lo que sucede cuando las ambiciones de unos y la renuencia de otros a objetar en voz alta se unen, dirigiendo recursos colosales en una dirección opuesta al sentido común. Los 4 prototipos construidos demostraron una cosa simple: la cantidad de acero, la potencia y el grosor del blindaje no siempre se traducen en calidad de resultado. Si se pierde el sentido de la proporción en esta búsqueda, se puede construir el tanque más pesado de la historia y al mismo tiempo uno de los más inútiles. Les agradezco por su atención y hasta pronto.